Buenos días chicos, esta es la clase del viernes 24 de abril. Espero que anden muy bien, que se estén cuidando y vamos a continuar con el experimento que habíamos empezado en la clase pasada. ¿Se acuerda que tenían que disolver sal en agua, que quede bien disuelta hasta que desaparezca la sal y luego poner ese recipiente en la heladera? Por supuesto que yo también hice mi experimento y lo que obtuve fue un recipiente con toda la sal en el fondo y sin nada de agua. Ustedes también lo hicieron y me mandaron sus respuestas. La mayoría estaba correcta, pero algunas no. La pregunta era si este experimento correspondía a un fenómeno físico o a un fenómeno químico. Como ustedes ven, la sal que al principio desaparece, después vuelve a aparecer. Es decir, que el fenómeno es reversible, como habíamos visto en otra clase. ¿Qué significa que sea reversible? Que la materia se vuelve a formar y no se modifica con respecto a su estado original. Entonces, como en este caso, la sal vuelve a aparecer en el mismo estado que su estado original, entonces corresponde a un fenómeno físico, no a un fenómeno químico como algunos habían puesto en sus respuestas. Así que corrijan eso y recuerden que en este caso, por ser reversible, se trata de un fenómeno físico. Bien, ahora vamos a seguir avanzando con los temas de física de primer año y vamos a empezar a abordar el tema del método científico que está al final de la unidad 1. Como ustedes saben, el método científico fue diseñado por Isaac Newton, que se considera el padre de la física, ya que fue el que proporcionó las primeras leyes fundamentales de la física, como la ley de la gravedad, nada más y nada menos, pero también hizo muchas otras cosas muy importantes, como la de desarrollar el método científico. ¿En qué consiste el método científico? Es muy simple. Es más, ustedes lo van a aplicar en su vida cotidiana permanentemente. Es un método que tiene 5 pasos. El de observación, planteamiento del problema, construcción de la hipótesis, experimentación y conclusión. Por ejemplo, ¿qué es la observación? Ustedes habían visto en las ramas de la física que todas estaban relacionadas con los 5 sentidos, ya que podíamos observar un fenómeno o escuchar un fenómeno acústico o percibir con el tacto un fenómeno de calor y temperatura, etc. Con el método científico, al observar un problema que percibimos con nuestros sentidos, inmediatamente después de esa observación, nos planteamos el por qué sucede esas cosas. Eso es lo que se llama planteamiento del problema. Es decir, redactamos una pregunta, una incógnita de por qué eso que vimos u observamos sucedió. Luego de que planteamos la pregunta, empezamos a construir la hipótesis. ¿Qué es construir la hipótesis? Pues bien, es dar posibles respuestas a esa pregunta que nos planteamos. Lo que nos falta ahora es, de todas esas posibles respuestas, quedarnos con una, que es la respuesta válida. Para poder construir esa respuesta válida, tenemos que hacer la experimentación, es decir, desarrollar un experimento por el cual podamos comprobar la hipótesis, podamos comprobar cuál de todas esas preguntas que construimos es la verdadera. Una vez que hacemos nuestra experimentación y comprobamos la hipótesis, podemos redactar la conclusión, que es nada más que la respuesta final a la pregunta que nos planteamos. Por ejemplo, y aplicándolo a algo muy sencillo, supongamos que un día ustedes se levantan y tienen ganas de andar en bicicleta, por supuesto en el patio, ya que no se puede salir afuera porque estamos en cuarentena, y cuando vamos a subirnos a la bici nos damos con que una de sus ruedas está desinflada. Entonces, esa fue la observación. La bici está con una rueda desinflada. Entonces ahora nos planteamos el problema. ¿Por qué está desinflada esa bici? Esa rueda. Puede ser porque está pinchada, puede ser porque la válvula no funciona, puede ser porque mi hermano me hizo una broma y me la desinfló. En fin, ya tenemos 3 posibles preguntas a la observación por qué la rueda está desinflada. Entonces ahora tenemos que hacer una experimentación para comprobar nuestra hipótesis.
Por ejemplo, podemos decir, no, está desinflada porque mi hermanito me hizo una broma y la desinfló. Esa va a ser nuestra hipótesis. Nuestro hermano nos desinfló la rueda. Ahora vamos a hacer la experimentación para comprobar esa hipótesis. Pues bien, inflamos la bici y esperamos un rato y vemos que se vuelve a desinflar. Entonces ahí nos dimos cuenta de que no fue nuestro hermano el que desinfló la bici, sino que se desinfló sola. Y ahí puede ser por dos causas, o porque no funciona la válvula o porque está pinchada. Entonces continuamos nuestro experimento desarmando la rueda, revisando la cámara y nos damos con que había una espina que había pinchado nuestra bicicleta. Entonces ya ahora sí podemos construir la conclusión que la goma de la bici se desinfló porque se pinchó por una espina. Y esa es nuestra conclusión final. Como vieron, hemos aplicado el método científico de Isaac Newton a una cosa tan sencilla como que se desinfló una rueda de una bicicleta. El desafío que les propongo ahora a ustedes para la semana que viene es que construyan los 5 pasos del método científico a una observación tan simple como la luz de mi velador no enciende. Por ejemplo, se levantan o a una noche van a su dormitorio, quieren encender la luz del velador y esta no enciende. Entonces, ustedes van a tener que hacer estos 5 pasos del método científico y en el paso de observación tienen que poner la luz de mi velador no enciende. Luego van a tener que plantear el problema. ¿Por qué no enciende? Ahí los dejo a que ustedes planteen todos los problemas posibles que pueden existir por el cual el velador no enciende, desarrollen una experimentación para comprobar la pregunta y lleguen a una conclusión. Por supuesto que les pido es que todo lo hagan en teoría, no se pongan ni a desarmar el velador, ni a enchufar ni desenchufar, simplemente lo tienen que pensar y escribir. Así que bueno, cualquier duda me mandan un mail, pero ya saben, para la semana que viene, el viernes que viene, tienen que desarrollar los métodos, los 5 pasos del método científico para la observación, la luz de mi velador no enciende. Muchas gracias y cuídense.